Antes de hacer la introducción del tema, quiero tomar el Salmo 42 en su versículo 2 que dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esa debe ser la actitud de todo creyente que viene a congregarse en el día del Señor, que vengamos con hambre y sed por la palabra de Dios. Ahora sí voy a pedirles que abran sus Biblias en dos textos. Primero, Romanos capítulo 13, versículo 14. Y simultáneamente busquemos Colosenses capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes, iglesia, el capítulo 13 de Romanos y el versículo 14. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero también quiero que observemos el contexto del versículo 12 que dice, la noche estaba avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y en ese mismo contexto está la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 9 y 10 que dice así, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 12 que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por eso el título del sermón es Revestirse de Cristo o Revestidos de Cristo. A manera de introducción quiero decirle que la palabra vestir en el griego, en dúo, significa poner sobre o poner sobre uno mismo o sobre otro. Y este verbo se traduce de dos maneras. En la palabra de Dios lo hemos traducido de dos formas. Una en forma literal. Eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 25, cuando el Señor dice, por tanto no os preocupéis o no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí entonces la palabra vestir es literalmente sobre el cuerpo físico. Pero también la Biblia se refiere, y sobre todo los dos textos que hemos leído, de manera metafórica, de la siguiente manera. Nos dice en el versículo 12, vestirse de las armas de la luz. ¿Sí? Ahí está hablando de manera metafórica, pero nos está dando una enseñanza espiritual desde el comienzo. Y luego dice vestirse del Señor Jesucristo, en el versículo 14 de Romanos. Pero también nos habla de revestidos, de incorrupción, de inmortalidad, lo que se dice del creyente en el cuerpo resucitado por el cual Cristo pagó todo y ya nuestros cuerpos resucitados no van a tener ni enfermedad ni dolor, sino que vamos a ser resucitados conforme a la misma resurrección de Cristo Jesús. Ahora, hay muchos demás textos que hablan acerca del ser revestidos o de lo que es el vestido del creyente o la armadura del creyente. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 53, 54 nos habla del hombre nuevo, del que ha resucitado en una carne espiritual, dice la palabra de Dios ahí, porque hay carne normal, pero hay carne espiritual.
Y en Efesios 4:24 y Colosenses 3, que lo leímos ya, se nos habla de nuevamente el revestimiento que debe tener todo creyente vestido de Cristo. En Efesios capítulo 6, verso 11 se nos habla de toda la armadura de Dios y en su versículo 14 nos habla de la coraza de justicia. Pero también el apóstol Pablo en todas sus epístolas habla de lo mismo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:8 dice que vestidos con la coraza de fe y de amor. Y en Colosenses 3:12 vamos a ver las cualidades cristianas o las varias cualidades que deben de distinguir al creyente que se ha revestido de Cristo Jesús. En términos generales, revestir significa investir, poner o volver a vestir o revestir. A manera de un dato histórico importante, este capítulo, esta porción bíblica de Romanos 13, versículos 13 y 14, como para que usted lo sepa en la historia de la iglesia, desempeñó un papel crucial y fundamental en la conversión de Agustín de Hipona. Él mismo escribió en su obra magna de las Confesiones de San Agustín, lo siguiente. Él dijo que después de leer estos versículos de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, abro comillas, manifiesta lo siguiente: fue como si la luz de la certeza hubiera inundado mi corazón y todas las sombras de la duda se disiparon. Estos textos que hemos leído hasta el momento, hermanos, lo que están demostrando, y confío en el Espíritu del Señor que esté abriendo su mente y su corazón y sus oídos para comprender estas grandes verdades, están demostrando es que todos aquellos que están o estamos en Cristo debemos de vivir de la manera consistente con nuestra nueva identidad cristiana. Un nacido de nuevo no puede seguir viviendo como vivía antes, por supuesto. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, cuando nacemos en Cristo, sencillamente somos una nueva creación en Cristo o por Cristo. Entonces un creyente debe vivir de manera consistente con su nueva identidad, en unión con Cristo. Observe lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora podrán observar que todos nuestros signos estaban dirigidos a aspectos como este. Cuando andamos con Dios, aquí nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y viene una primera aplicación para su vida y para mi vida. Estamos andando en Cristo, hermanos. Estamos andando en Él. Estamos andando con esa nueva identidad que se nos ha dado. Podemos decir, como lo dijo San Agustín, que es como si la luz de la certeza inunde nuestros corazones y todas las sombras de duda que tengamos se disiparán o se disipan porque andamos en la luz, porque andamos en Cristo. Pero, por supuesto, para poder revestirnos exteriormente de Cristo, es necesario primero conocerlo interiormente. O sea, que una persona que no ha tenido un nacimiento espiritual en Cristo, un llamamiento espiritual en Cristo, no puede manifestar externamente nada que no tenga en su interior. Cristo debe habitar en nuestros corazones, debe habitar porque le hemos recibido por fe, hemos creído en su evangelio, hemos creído su palabra, hemos creído que Él es el verbo, hemos creído que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo es Cristo. Es la palabra viva, la palabra encarnada, la palabra verbal y escrita de Dios. Entonces, cuando andamos por fe, y también cantamos ese mismo himno que cuando andamos por fe, estamos glorificando a Dios, pero lo más importante en un sentido es que estamos experimentando ese poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de manera que nos santifica, nos vivifica y nos purifica. O sea que tenemos identidad en andar en esa nueva identidad que Él nos ha regalado. Mis hermanos, si ustedes, alguno de ustedes o todos han recibido a Cristo, como dice Primera de Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Si hemos recibido a Cristo, entonces lo lógico es que no ocultemos nunca nuestro amor por Él. Y si creemos que Él es la esperanza de gloria, debemos de portarnos de tal manera que todo el mundo pueda ver que tú y yo somos hijos de la luz, que somos seguidores de Cristo y que reflejamos el carácter de Cristo y que nuestra vida está escondida en Cristo y que la pureza de la vida diaria de Cristo viviendo en y a través de nosotros nos debe llevar a impactar la sociedad de tal manera que puedan decir, mirad, aquellos son cristianos. En otras palabras, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que lo exterior y visible debe ser inspirado por lo interior y lo invisible. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo expresar externamente algo que no tengo en mi interior. Es decir, yo no puedo ser un hombre creyente si no tengo a Cristo y expresar externamente que soy un creyente en Cristo si no he nacido de nuevo en Él. Debe haber habido en el interior del ser humano esa regeneración espiritual que solamente Dios puede dar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no de vosotros. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que el mundo no pueda negar que somos hijos del día, hijos de la luz. Hermanos, ¿sabe qué? No basta. No basta con que Cristo, que es nuestro alimento espiritual, que es el pan de vida que nos sostiene en el hombre interior, funcione solamente así. Fuimos creados de manera integral. En el libro de Génesis se nos dice que Dios creó del polvo, del barro, de la tierra, al hombre, o sea, la parte física, la parte material. Y luego dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Luego, cuando tú y yo somos llevados a salvación por el nacimiento espiritual, involucra todo nuestro ser integral, nuestro cuerpo y nuestra alma o espíritu. De tal manera que el mundo no pueda, al vernos a nosotros, negar que existe Dios por el testimonio de nuestras vidas. Recordemos que su vida y mi vida, en muchas ocasiones, son el único libro que los incrédulos pueden leer. Ellos no leen la palabra, ellos no leen la Biblia, ellos no se congregan, pero sí pueden ver que hay un libro de Dios que somos usted y yo cuando reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso únicamente ocurre por un nuevo nacimiento espiritual y por la obediencia a los preceptos, a los estatutos, a los mandatos y a los principios que Dios ha establecido en Cristo Jesús para nosotros. Y aquí viene otra aplicación. ¿Cómo te está leyendo tu familia? ¿Cómo te están leyendo tus vecinos? ¿Cómo te están leyendo en el trabajo? ¿Cómo te están leyendo en el colegio, en la universidad? ¿Cómo están leyendo a Cristo a los jóvenes, a las jóvenes? Qué privilegio, qué bendición que hayan jóvenes que estén escuchando la palabra de Dios desde su más tierna edad. ¿Cómo los están viendo sus compañeros o compañeras de colegio? Porque tú también, niño, puedes ser muy pequeño, pero también tienes que arrepentirte, también tienes que confesar tus pecados delante del Señor. Pueden ser pequeños, pero recordemos que por un solo pecado toda la humanidad cayó en condenación, por un solo pecado. Ahora, ¿cuántos cometemos tú y yo al día? Por eso la importancia de estarnos vistiendo continuamente y permanentemente de Cristo. No en el sentido que hacemos nosotros de que podemos quitarnos el vestido y al otro día volverlo a poner, no. Con Cristo es vestirnos siempre, estar vestidos siempre de Cristo, de su carácter, de su espíritu, de su enseñanza, de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su gracia, como lo vamos a ver un poco más adelante. No basta con que Cristo, nuestro alimento, el pan que sostiene al hombre interior, sino que también es necesario que sea el vestido que cubre nuestro hombre exterior. Cristo nos viste interior y exteriormente. Es más, esto me lleva inclusive a recordar la narrativa de Génesis cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Nadie les había enseñado y sin embargo ellos experimentaron temor, miedo, pena, vergüenza. Y se cubrieron sus cuerpos con hojas de parra. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de ese evento? Que aunque el Señor los sacó del paraíso y puso un ángel con una espada de doble para que no fueran a comer del árbol de la vida en esa condición pecaminosa, el Señor los vistió.
¿Y cómo los vistió? Con pieles de animales. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que tuvo que haber habido un sacrificio de un animalito para poder vestir a Adán y Eva con vestidos de Dios. Primero se vistieron ellos y esas vestiduras no les sirvieron. Tuvieron que ser vestidos directamente por Dios a través de un sacrificio, sacrificando un animalito para poderles proveer abrigos de piel o prendas de piel de animal. Yo personalmente creo que tuvo que haber sido algo parecido a una ovejita o un cordero, porque sabemos que todo el Antiguo Testamento apunta como tipo a Cristo, que es el antetipo, o como sombras a Cristo, que es la sustancia de todo esto. Pero nuevamente, hermanos, esa expresión revestidos del Señor Jesucristo, qué expresión tan admirable. Ojalá que el Espíritu mismo nos ayude a comprender el verdadero sentido de todo esto. Y miremos la unidad espiritual que hay. Se nos leía por el director de culto una reflexión que tiene que ver con que el Espíritu de Dios es nuestro iluminador, es nuestro consolador, es el que nos da fuerza, es el que glorifica a Cristo en nuestras vidas, es el que nos recuerda todo lo que el Señor enseñó a través de su palabra y es el que nos convence de justicia, juicio y de pecado. Esa bendita obra del Espíritu. Todos nosotros necesitamos un vestido divino. El apóstol Pablo no nos está diciendo, oiga, procuren vivir cerca del Señor. No, no nos está diciendo eso, nos está diciendo es revístanse del Señor Jesucristo, es decir, que Cristo sea el vestido de nuestra vida. Y esto implica, mis amados hermanos y oyentes, que el cristiano en todo tiempo tiene que estar vestido del Señor Jesucristo. Y debe ser de tal manera revestido de Él, de Cristo, que aún se confunda con Cristo y que Cristo sea identificado con su persona. ¿Recuerdan lo que le decían a los apóstoles cuando Pedro lamentablemente negó al Señor? Le decían, pero es que Él es de ellos porque habla como Él. Se parecen a Él. Y la pregunta es, ¿podrán decir hoy día de nosotros, los que nos rodean, con los que convivimos diariamente, que nos parecemos a Cristo? Esas son buenas reflexiones para nuestra vida. ¿Estamos revistiéndonos de Cristo, mis hermanos? Como pueden observar, lo que hemos avanzado hasta este momento, ¿de qué nos está hablando? Santificación. Tiene que ver con la doctrina de la santificación. Y esta exhortación que estamos estudiando en este momento, que estamos exponiendo en este instante, se dirige a quiénes? A los que son justificados, a nosotros. Porque sin justificación no puede haber santificación. La justificación es un acto legal, es un decreto legal forense de Dios que decreta inocente al que es culpable, santo al que es pecador. Ese es un decreto legal de Dios, así como la adopción. El Señor no nos consultó si queríamos ser adoptados, Él nos adoptó y ya. Pero dejó en medio de todos esos decretos legales y forenses la preciosa doctrina de la santificación. Dice la palabra de Dios que somos santificados por su palabra, que somos vivificados por su palabra, que con qué alumbrará el joven su camino si no es con la palabra de Dios. Dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas, las grandezas de tu ley para poder andar en ellas, para poder andar en tus estatutos, para poder andar en tus designios, en tus preceptos, en tus testimonios. La santificación no puede ocurrir si no hay justificación. Son dos términos totalmente distintos, pero dependen el uno del otro. Hemos de ser justificados, hemos de ser declarados inocentes delante del trono de la gracia por el sacrificio de Cristo que hizo por ti y por mí. No por nuestras obras, no por nuestra fe propia, sino porque Él pagó un precio muy costoso por cada uno de nosotros. Y fuimos justificados y adoptados como hijos de Dios. Entonces, por supuesto, el tema de revestirnos de Cristo tiene que ir exclusivamente dirigido a nosotros como creyentes, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos sido justificados por su gracia. Y entonces, por lo tanto, debemos de estar revestidos del Señor Jesucristo. No un momento, no solamente el domingo, no solamente en el día del Señor, no. El cristiano o el cristianismo es un modo de vida. Así como respiramos, así como no podemos dejar de exhalar e inhalar para poder vivir, no podemos vivir si no estamos revestidos de Cristo la vida cristiana.
No podemos ser cristianos de domingo, no podemos ser cristianos de sentarnos en una silla un par de horas y ya con eso fue suficiente. No. Si Cristo vive en mí y yo vivo en Él, tengo que reflejar en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de vivir, en mi forma de actuar, en mi manera de orar, de permanecer en unión con Cristo. Es la única manera de impactar no solamente mi propia vida, sino la vida de los demás, de los que Dios ha puesto en nuestro camino para que les llevemos las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más podemos decir de esto, mis hermanos? En realidad muchas cosas. En otras palabras, estamos diciendo que para que la santidad de Cristo sea reproducida en nuestra conducta diaria, debemos de permanecer en Él. Y Él dio los medios de gracia para permanecer en Él. Nos dio su palabra, su espíritu, nos dio la iglesia para que nos congreguemos, para que cantemos, nos dio los sacramentos, sus ordenanzas como bautismo y la cena del Señor. Y todos estos medios de gracia nos llevan a la presencia de Dios de manera continua y constante. Lo impactante es que el mismo Señor Jesucristo, siendo el Dios encarnado, lo hacía. Dice su palabra que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar desierto y allí oraba. Y cuando dice muy de mañana y siendo oscuro, pues podemos calcular, ¿no? Estamos hablando de más o menos, ¿qué? 4:30 de la mañana, por lo menos, para comenzar el día. Siendo él el Hijo de Dios, tenía que orar temprano para encomendar todo lo que tenía que desarrollar durante el día. Sanar enfermos, predicar, confrontar a los fariseos, confrontar a los saduceos, confrontar al Sanedrín, confrontar a los gentiles, mostrar amor por los perdidos, amor por las viudas, por los huérfanos, restaurando la vida de los publicanos, de las rameras, en fin. El Señor tenía muchas cosas que hacer y para todo ello le era necesario orar. ¿Cuánto más nosotros? Pero ¿cuántas veces tú y yo nos levantamos en la mañana, hacemos una oración de 30 segundos y ya salimos corriendo porque nos coge la tarde para todos los deberes? Pero si usted quiere ser productivo en todo lo que haga, tenga tiempo de oración con el Señor. Levántese temprano, busque su presencia y vístase de Cristo antes de comenzar cualquier actividad del día. Pero todo esto, mis hermanos, nos debe llevar a plantearnos por lo menos unos 2 o 3 interrogantes. Primero, ¿a quién debemos ir para obtener la vestidura que nos falta? Segundo, ¿qué es o en qué consiste esta vestidura que nos recomienda el apóstol Pablo? Y tercero, ¿cuál debe ser nuestra manera de comportarnos o qué beneficios o qué conveniencias hay en aquel que ha sido revestido de Cristo Jesús? Vamos entonces a resolver el primero. ¿A quién debemos ir para obtener las vestiduras que nos faltan? Amados hermanos, para todo lo que se relaciona con nuestras necesidades, no hay más que una respuesta. Debemos ir a Cristo Jesús y obtendremos todo lo que Él tiene para nosotros en toda su esencia espiritual. No olvidemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En 1 Corintios 1:30 dice la palabra de Dios que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y les digo, hermanos, de cada uno de estos puntos que hemos mencionado, podríamos pasar meses estudiando qué es sabiduría, qué es el principio de la sabiduría, por qué debemos ser sabios, para qué debemos ser sabios, qué es la justificación, cómo disfrutar de la justificación, cómo fuimos justificados por la fe. Y luego nos habla de santificación y de redención. Estos son puntos tan claves por los cuales todo creyente debería orar todos los días. Señor, tú has sido hecho por tu Padre sabiduría para nosotros. Tú nos has justificado. Gracias por tu justificación. Santifícame, Señor, en tu palabra. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Señor, gracias por redimirme. Y no solamente por haberme redimido cuando nací de nuevo que me concede la vida eterna. Necesitamos ser redimidos cada día de nuestras debilidades y nuestros pecados. Dirán muchos, pero ¿cómo así? ¿Luego no es una sola vez? Sí, ¿a qué me refiero?
a lo que decía el profeta Jeremías: Señor, conviérteme y me convertiré a ti. Y si el profeta Jeremías reconocía que tenía que ser convertido todos los días, en otras palabras lo que estaba diciendo es: revísteme de ti, Señor, porque sin tu armadura, sin tu revestimiento, ¿qué va a ser de mi vida? Sí, ya fuimos salvos, pero para poder andar, para poder caminar, como decía el himno, andamos con Dios, es en Dios, es en la intimidad con Cristo, es el estar revestidos de Él, de su Santo Espíritu, de su palabra. Entonces, puesto que hallamos en Cristo el perdón y la justificación, no podemos ir a otro para obtener la santificación. Tenemos que ir a la fuente de santificación, que es Cristo y su palabra. Porque dice la palabra de Dios que al Padre le agradó que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y Él, nuestro bendito Cristo, está pronto a darnos de su plenitud y gracia sobre gracia. Como cristianos podemos estar seguros, hermanos, que durante nuestro viaje a través del desierto de nuestras vidas y hasta que estemos delante del trono de Dios, no experimentaremos necesidad alguna que no tenga plena satisfacción en Cristo Jesús. Solamente en Él nuestras necesidades pueden ser satisfechas. Solamente en Él podemos entender por qué necesitamos. Solamente en Él podemos entender por qué nos coloca en situaciones de necesidad. Porque solamente en Él nuestras necesidades pueden ser plenamente satisfechas, en ningún otro. Si alguien preguntara a usted, por ejemplo: oiga, hermano, ¿en dónde puedo yo procurarme una vestidura digna de los atrios del Señor? Qué expresión tan hermosa, ¿cierto? Una vestidura digna de los atrios del Señor. La iglesia es una demostración terrenal del atrio del Señor, porque en la iglesia está presente el Señor, porque Él visita su iglesia de manera especial, y porque tú y yo somos las piedras vivas de la iglesia. Entonces aquí está diciendo es: ¿cómo hacer, cómo procurarnos una vestidura digna para estar en los atrios del Señor? O una armadura que me proteja de las acechanzas del enemigo, o un manto real que corresponda con mi oficio de rey o de sacerdote. Y a todo esto tenemos que responder vestidos del Señor Jesucristo y revestidos de Él, porque Él es tu modelo, Él es tu estándar, es a Él al que tienes que imitar, es a Él al que tienes que seguir. Pero tenemos que reconocer que lamentablemente y con mucha frecuencia nos inclinamos a colocar ante nosotros tal vez a hombres notables por su piedad o por su filantropía o por su sabiduría, ¿cierto? Y que nos gustaría inclusive hasta imitarlos. Ahora bien, este método puede no ser del todo malo, puede tener algo de bueno, pero también puede producir muchas cosas malas. Cuando seguimos a hombres, también se pueden producir muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque el más excelente de nuestros hermanos siempre tendrá defectos. O dicho de otra manera, en el más excelente de cualquiera de nuestros hermanos, en el hombre más, digámoslo, más santificado, más cerca de Dios, por cerca que esté, siempre tendrá defectos. Recordemos que el Señor en sus sacrificios antiguos testamentarios no aceptaba un cordero con algún defecto. Exigía que fuera un cordero de un año sin defecto y sin mancha, porque apuntaba a la perfección de Cristo. Luego Cristo es nuestro Cordero de Dios que no tiene ni arruga, ni mancha, ni defecto. Por lo tanto, Él es la fuente ideal para nosotros ir y aprender y seguir e imitar su vida, su ejemplo, su testimonio, porque Él mismo nos ha concedido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. El más grande puede tener muchos defectos. Y como nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la doble tendencia de tomar los defectos por virtudes y de rebajar las virtudes hasta convertirlas en defectos, podemos sacar muy tristes resultados, aun cuando sean de muy buenas intenciones. Por eso tenemos que seguir al que es, a Cristo. Por eso tenemos que revestirnos de Cristo, de su evangelio, de su palabra, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ya no falta nada. Él dijo: consumado es.
En Cristo estamos plenos. Y la palabra pleno es pleno, completos. No nos falta nada si estamos en Cristo. Esto de que tenemos la tendencia de convertir los defectos en virtudes, porque es la tendencia natural del ser humano, o las virtudes convertirlas en defectos, no tiene nada de diferente a lo que expresa la palabra de Dios, de que estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si observamos toda la cultura que está a nuestro alrededor, es lo que está pasando. A todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero la palabra del Señor es muy clara al decir que sin justificación, sin pasar por la justicia de Dios, no puede haber paz. Solamente en Cristo. Por eso también cantábamos el himno, sea la paz, que nos tocó a capela, pero no sé por qué sonó tan hermoso, tan glorioso cantarlo así a capela. Sea la paz. Y esa paz solamente puede ser en Cristo, que es el príncipe de paz. Hermanos míos, si sigues a Cristo, no te extraviarás. Yo te invito a que pongas tus pies en las huellas de sus pasos y estarás tan seguro de no resbalar. Y que según la medida de la gracia que te ha sido dada, debes de andar por el mundo como Cristo mismo anduvo. Cualesquiera que sean las circunstancias en que te encuentres en ese momento de tu vida. No sé qué está pasando por tu vida, no sé qué tipo de aflicciones, de problemas, de complicaciones puedas tener, de angustias, de miedos, de temores. Es el momento justo y apropiado para que camines por la senda de Cristo. No apartarte de Él. Es cuando más cerca debes estar de Él. Porque tú puedes ir a Él en cualquier circunstancia y lo podrás consultar como un oráculo infalible. O sea que siempre que vas a la palabra de Dios vas a encontrar aliento para tu vida o respuestas para tu vida o vas a encontrar órdenes para tu vida o correcciones que tienes que hacer en tu vida, pero humillado delante del Señor. Vas a ser escuchado, vas a ser fortalecido, vas a ser consolado, vas a ser entrenado, porque es en la aflicción donde somos entrenados. La palabra de Dios también es muy clara, decir que el ser humano nació para la aflicción, y de hecho las aflicciones de Cristo nos tienen que ayudar a comprender por qué el ser humano nació para la aflicción, porque el mismo Hijo de Dios fue afligido, y tenemos que gozarnos aún en las aflicciones del Señor y en las que Él permite para nuestras vidas. A veces es difícil entenderlo o comprenderlo. A veces es mejor ni comprenderlo, simplemente ir por fe y creerlo. Señor, lo que está pasando en mi vida está bajo tu control. Tú eres soberano. Tú me escogiste para salvación. Por lo tanto, todo lo que ocurre en mi vida, sea bueno, regular o malo, está bajo tu control, bajo tu providencia, bajo tu soberanía. Y lo que sí es claro para mí es que no es sin ningún propósito, porque Dios todo lo que hace lo hace con propósitos claros y específicos que nos llevan a desarrollar más y más el carácter de Cristo en nuestras vidas. No es a los grandes hombres de la tierra a quienes debemos imitar, es a aquel que es el mayor que todos ellos. Él es nuestro modelo. Por eso nuevamente, iglesia, vestidos del Señor Jesucristo. Estas palabras también significan que Jesucristo es nuestra fuerza. Aunque tú seas hijo de Dios, salvado y vivificado por el Espíritu Santo, el cristiano como hijo de Dios no tiene la fuerza de cumplir el celeste llamamiento o la celeste vocación si no nos es dada de arriba. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero la tendencia nuestra es lo contrario. Aún dentro del pueblo de Dios encontramos expresiones en hombres y en hermanas que hablan de la siguiente manera. ¿Saben qué? Voy a hacer bien porque estoy resuelto a hacerlo. Yo soy un hombre de una voluntad férrea y de una voluntad fuerte. No voy a ceder a la tentación porque la puedo resistir. He resuelto andar por el camino estrecho y no hay peligro de que me aparte de él. Cuidado, hermanos, con esas expresiones. Si tienes tanta confianza en ti mismo, bien pronto vas a descubrir que no eres sino una caña quebrada. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Señor, soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Era Pedro sincero en ese momento? Por supuesto, pero estaba dependiendo de sus emociones.
Y las emociones son así, como una montaña rusa. Por eso no podemos confiar en nuestras emociones. ¿Cuántas veces usted tuvo un amigo que le decía a usted claramente, hermano, lo que se le ofrezca, yo sí, hasta mi vida puedo dar por ti? Y cuando sonaron los tiros, todo el mundo salió corriendo. Eso le pasó a Pedro. Le pasó exactamente lo mismo. Confió en sí mismo. Confió en él a tal punto que estando en el huerto de Getsemaní sacó la espada y le cortó la oreja al pobre Malco. Hasta ese momento no diría, uy, sí, Pedro valiente. Pero después lo negó. ¿Qué le pasó al profeta Elías cuando oró que lloviera, que no lloviera y dejó de llover? Y luego oró que lloviera y llovió y oró para que el fuego del Señor descendiera y quemara el holocausto que no pudieron hacer los paganos. Semejante poder de Elías. Y luego lo encontramos en una cueva, escondido, temeroso, porque una mujer, Jezabel, lo amenazó de muerte. ¿Mm? O como decía un buen humorista colombiano que me gusta mucho, nosotros los hombres antes cazábamos mamuts de 6 pies de altos, hoy día temblamos ante una criatura y 1,60. Eso pasa, ¿no? Porque las emociones del ser humano son así. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro? Que el Señor oró por él. Pero le permitió vivir la experiencia, porque el Señor tenía que demostrarle a Pedro, enseñarle, no tanto demostrarle, enseñarle que no debía de confiar en sí mismo, sino que su confianza debía estar puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, las caídas y los defectos siguen de cerca a la soberbia. Esas expresiones que acabamos de escuchar corresponden a hombres y mujeres soberbios. Y recordemos que antes de la caída es la altivez de espíritu. Las caídas y los defectos siguen a la soberbia, por eso tengamos cuidado de no confiar demasiado en nuestra experiencia que hemos ganado. Ah, es que yo tengo 20 años de experiencia cristiana, yo tengo 30 años. De pronto sea un solo año repetido 30 veces. No podemos confiar en eso. No puede haber un solo día en que no dependamos del Señor. Por eso el Señor dice que el que esté arriba cuide de no caer, porque se puede caer. No digas en tu corazón, soy un hombre de experiencia, no caeré en las trampas en que se enredan los jóvenes y los inexpertos. He perseverado tantos años que estoy fuera de peligro. Imposible que me extravíe. Y a veces nosotros también creemos que podemos transmitir eso a nuestros hijos y creer que ellos nunca se van a extraviar. Querido oyente, lejos de ser imposible, ya estamos extraviados cuando declaramos todas esas cosas. Es decir, en el momento en que un hombre declara que no puede caer, ya está caído. Habiendo perdido la humildad y la prudencia, ya ha caído. La verdadera humildad es depender del Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Sin ti es imposible. Sin tu ayuda, sin tu dirección, sin tus fuerzas, no puedo. Es imposible. Vivir una vida santa, vivir una vida de principios y valores sin Cristo es totalmente imposible. La soberbia secreta es la madre de los pecados visibles. Que Cristo y no tus experiencias ni tu prudencia sea tu fuerza. Por eso dice revestidos día por día del Señor Jesucristo y no quieras hacer con los harapos del pasado las vestiduras del porvenir. Que nuestra santidad proceda solo de Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Revestidos de Cristo tiene más aplicaciones, también quiere decir revestidos de sus perfecciones. Y Él nos ordenó ser santos, misericordiosos, bondadosos, fieles, justos. No nos ordenó ser omnipotentes, ni omnipresentes, ni todopoderosos. Esos son los atributos que Dios comunicó. Se conocen como atributos comunicables de Dios. Nos exige ser santos. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Qué estándar tan alto, cierto? ¿Quién podría cumplir ese estándar sin Cristo? ¿Quién podría siquiera acercarse a ese estándar si está sin Cristo? Sin el Espíritu del Señor, si no está vestido de Cristo, nadie lo podría hacer. Vamos con el segundo punto. ¿Qué es o en qué consiste esta vestidura que el apóstol nos recomienda? Y aquí quiero que pongan mucho cuidado. Dice el versículo, Señor Jesucristo, el que leímos en Romanos, sino vestidos del Señor Jesucristo.
Aquí, hermanos, hay un triple título del Señor, porque en otra versión dice, vestidos del Señor Jesús el Cristo. ¿Sí? Jesucristo es como el apócope de Jesús el Cristo. Ahora miremos qué significa cada una de esas cosas o de esos títulos. Señor, esto significa que nosotros debemos ser servidores de Él, porque Él es nuestro amo, es nuestro Señor. Y yo debo colocar todo mi esfuerzo, toda mi vida y lo que tengo bajo sus pies. Eso significa verlo a Él como Señor. Pero también está el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Recuerdan? Porque llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también nos habla claramente de Cristo. Y Cristo significa el ungido. ¿Y cómo fue ungido el Señor? Como profeta, como rey y sacerdote. Entonces yo creo en ese Cristo ungido como profeta porque la palabra que él predica, el Evangelio, él es el autor de esa palabra, por eso es un profeta perfecto. Rey porque es soberano y gobierna sobre todo. Y sacerdote porque intercede ante el Padre por mí, pero no solamente intercedió por nosotros, sino que él mismo se ofreció por nosotros. Hermanos, mire qué glorioso es esto. Usted sabía que en este mismo instante el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre orando e intercediendo por cada uno de ustedes y por mí. Eso dice su palabra. En este mismo instante el Señor está intercediendo por su pueblo, intercede por su iglesia, no cesa de interceder y prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces tenemos que revestirnos de Jesús, del Señor Jesús el Cristo, de nuestro Rey, de nuestro amo y Señor, de nuestro Salvador y del que está ungido como profeta, como Rey y como sacerdote para nuestras vidas. Ahora, hablando un poco acerca del pasaje de Colosenses 3, de los versículos 12 al 14, aquí el apóstol nos conduce al ropero del cristiano. Vamos por un momento a ese pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Aquí claramente está establecido el ropaje del creyente. Dice, vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Hoy cantamos el himno, escogido fui de Dios. Por esa razón colocamos el himno. Siempre procuramos, hermanos, en la mayoría de los casos, ¿no?, que los himnos tengan que ver con el tema que se va a predicar. Porque al cantar la palabra de Dios, también nuestra mente y nuestro corazón están siendo preparados a escuchar la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad. Qué joyas tan preciosas son estas. La misericordia y la bondad. Qué vestiduras, mejor dicho, qué adornos son ellas, ¿no? Que seamos vestidos y revestidos de la misericordia y la bondad de Dios. Y aquí preguntamos como aplicación, ¿estás experimentando esto en tu vida? ¿Te sientes revestido, revestida de la bondad y de la misericordia de Dios en tu vida? ¿Has reflexionado en que tú debes ser tan misericordioso y tan benigno y tan compasivo con tus semejantes como lo fue el mismo Señor Jesucristo, con todos nosotros y en especial contigo y conmigo? Porque somos muy dados a darle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta ser misericordiosos con hermanos o con familiares que nos afligen y nos atormentan y no aplicamos la misericordia y más bien les juzgamos olvidando cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros? Dice su palabra que si yo no perdono, Él tampoco me perdonará. Por eso la oración del Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero si no eres tan compasivo, por lo menos te estás esforzando en ello. Porque ciertamente como seres humanos no podemos decir que cumplimos con todas las demandas al 100%. Pero lo que sí el Señor exige y valora es que nos esforcemos por ser bondadosos, que nos esforcemos por ser misericordiosos con nuestros semejantes. Pero luego dice, vestidos de mansedumbre, de humildad, vestidos igualmente, vestiduras igualmente preciosas, pero la verdad poco apreciadas en el mundo. Hoy día hablar de mansedumbre y de humildad es
como contrario al mundo. El mundo es soberbio y es orgulloso. ¿Mm? La altivez de espíritu de este mundo y en estos días es muy grande. Y los adornos del orgullo son más estimados. Uno ya ve por la televisión, por las redes sociales, que la gente que se admira en el mundo son los orgullosos, son los soberbios, son los que se creen que son los amos y dueños del mundo. Pero aquí la palabra de Dios dice que seamos como Cristo, que seamos revestidos de mansedumbre y de humildad. Miremos un caso práctico. ¿Tienes mal genio? ¿Eres imperiosamente duro y muy terco y a veces muy fuerte? Te ruego, vístete del Señor Jesús. Sí, hermanos, porque hay que luchar contra el mal humor y hay que procurar ser semejantes a nuestro Maestro, que dice la palabra de Dios que Cristo era manso y humilde de corazón. Pero vemos otros atributos que no vamos a exponer cada uno, pero observe: benignidad, paciencia, paciencia. Alguien ilustraba, una vez escuché a un buen predicador hacer una ilustración, qué diferencia había entre paciencia y paciencia longánima. Dice, a paciencia es como cuando usted viaja, va a tener un viaje de 6 horas en avión y usted lleva cargado en sus brazos un niño de 1 año y va dormido. Usted es paciente y aguanta el peso y se le duerme el brazo, pero todo el viaje el niño estaba dormido, usted fue paciente, lo cargó durante todo el viaje. Ahora, paciencia longánima es ese mismo viaje, con ese mismo papá o mamá, con ese mismo niño, pero despierto. De las 6 horas el niño dando guerra. Eso es paciencia longánima, eso es como Dios tiene paciencia y longanimidad con nosotros. Su amor también es longánimo, su misericordia es longánima, es muy extensa, muy, muy extensa. Por eso es que aquí nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios. Entonces, si Dios es santo, tengo que colocarme vestidos de santidad, de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mire lo que dice después de decir la palabra paciencia: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y usted puede ampliar el tema del vínculo perfecto si se va a 1 Corintios 13, donde dice que usted puede tener todos los dones que quiera tener, pero que si no tiene amor, de nada le sirve ello. Es como un címbalo que retiñe, o sea, como algo, como una carreta vacía que hace mucha bulla, mucho ruido, pero en su interior no tiene absolutamente nada. Si no hay amor, ese es el vínculo perfecto. Y para que haya ese vínculo perfecto es que el apóstol Pablo llega a esa preciosa conclusión que dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sed agradecidos. Otra aplicación para nuestra vida. Qué poco grato es el ser humano con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tercero y último punto: ¿cuál es la conducta que conviene al que está revestido de Cristo? Nuestro texto dice: no proveáis para los deseos de la carne. En otra versión encontré que decía: no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hermanos, aquí la carne, en ese sentido estricto, significa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza corrompida, que tiene muchos ayudantes y muchos auxiliares tan poderosos que estimulan los deseos y los apetitos del cuerpo. Pero cuando una persona está revestida del Señor Jesucristo, la pregunta que hacemos es: ¿tiene necesidad todavía de luchar contra la carne? ¿Qué dicen? ¿Cierto que sí? Por supuesto, indudablemente. Por eso el consejo del apóstol nos pone sobre aviso. Estas palabras del apóstol parecen tener muchos significados y aplicaciones para nuestra vida como esto. Lo que el apóstol está diciendo es: no sean indulgentes con la carne. Pero un hermano podrá decir: ay, pastor, pues yo soy tan débil. Y por eso sí caí en esto, y caí en esto, y caí en esto. Es que soy tan débil. Pero ¿cómo si tú eres creyente? Si tienes la fortaleza del Señor, si estás vestido de Cristo, ¿cómo así que eres débil? Otro dirá: es que tengo una propensión a desalentarme tan fácilmente. ¿Quiénes no han pasado por el desaliento? Pero saben que, hermanos, tenemos que llamar las cosas por su nombre. El desaliento procede o nace de la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado muy grave y debe ser arrojado de nuestro corazón sin demora.
¿Cuántas veces se pierden tantas cosas por el desaliento o por la falta de diligencia de hacer las cosas a tiempo? Otros, pero es que pastor, es que ustedes los cristianos son muy aburridos. No, a mí me gusta todavía un poco de diversión, un poco de vida mundana, un poquito de parranda, un poquito de diversión. Bueno, cuidado, abrir una pequeña fisura te puede llevar a apartarte del Señor. Hermanos, entendamos que la noche está pasando, el día se acerca, los rayos de la aurora ya aparecen en el horizonte. Por lo tanto, despojémonos de los harapos del pecado, de las sucias ropas del mundo, y así saldremos a encontrarnos y a saludar el sol naciente todos los días, adornados con las vestiduras de la luz. Vestidos del Señor Jesucristo, pues Él viene. Su venida se acerca más y más. No durmamos, pues, como otros que han dormido, y salgamos a su encuentro con los adornos que Él mismo nos ha dado. ¿Cuáles? Sus vestidos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. ¿Eres un escogido de Dios? Entonces, ¿qué te impide vestirte como un escogido de Dios? ¿Has sido santo, santificado? Recordemos que la palabra santo tiene dos connotaciones: apartado para Dios y luego un proceso de santificación permanente, que es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. ¿Saben por qué usted y yo podemos perseverar? Porque Dios nos ha preservado. Si Dios no nos preserva, ¿quién podría perseverar? Y sí, podemos tener caídas, por supuesto, pero la lucha contra nuestro pecado, la lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, es un buen indicio de que somos creyentes. Porque si no fuéramos creyentes, no lucharíamos contra la maldad y contra el pecado. Pero si el pecado nos indigna, si nos entristece, si nos amarga, si nos da miedo, si nos da temor faltarle al Señor, si nos da temor pecar contra Él, eso es sabiduría. Allí hay sabiduría. Por tanto, iglesia, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros y adelante en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias en Cristo Jesús por la enseñanza que nos has impartido a través de tu palabra, porque es tu palabra la que nos ha redarguido, la que nos ha instruido, la que nos amonesta, pero también la que nos conforta y nos alienta y también nos consuela en lo que debemos hacer como creyentes. Sabemos, Señor, que es tu voluntad que vivamos conforme a tus preceptos, pero sin ti, Señor, es imposible. Por lo tanto, suplicamos en este instante que esta pequeña congregación, que esta pequeña iglesia local, que cada persona aquí presente, si es un verdadero creyente, sea vestido como escogido de Dios. Vístenos de tu santidad, de tu justicia, de tu misericordia, de tus bondades y benignidades, de tu amor, pero también de ti mismo, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos y enséñanos a estar en unión contigo. Vístenos con tu bendito y santo Espíritu y llénanos de su presencia. Que sea tu Espíritu controlando y dirigiendo nuestras vidas a través de tu palabra, a través de la oración. Que seas tú colocando tanto el querer como el hacer tu buena voluntad en nuestras vidas. Que podamos deleitarnos en tu presencia de tal manera, Señor, que no vayamos a nadie más en búsqueda, que no vayamos a las filosofías humanas, a los razonamientos netamente humanos, sino al que está sobre todos ellos, que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias por perdonar los pecados de tu iglesia. Gracias por perdonar los pecados de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros propios pecados. Gracias porque nos has rociado con la sangre de Cristo
y nos has lavado y limpiado para ti, Señor. Gracias por habernos sacado de un uso común y mundano para un uso especial para ti, apartados para ti. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a meditar en tu palabra. Si permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros, podemos llevar fruto, Señor. Que no falte el fruto de tu Espíritu sobre nuestras vidas, porque lo que vimos hoy de estar vestidos de Cristo está en la misma armonía con los frutos de tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y también está en unidad espiritual con el Sermón del Monte. Bienaventurados los humildes de espíritu, bienaventurados los enlutados, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de manos limpias, bienaventurados los pacificadores. Todo eso tiene que ver con las vestiduras de Cristo. Y suplico, Señor, que cuando los hermanos y las hermanas salgan de acá, tu Santo Espíritu fructifique sus corazones y sus vidas a tal punto, Señor, que puedan ser un libro abierto y un buen testimonio de lo que es estar vestidos de Cristo frente a la sociedad, frente a nuestras familias, frente a nuestras responsabilidades, pero ante todo, frente a ti y a nuestra propia vida delante de ti. Que tu gracia, tu misericordia, tu favor nos acompañen todos los días de nuestra vida como lo prometiste, que estarías con nosotros hasta el final del mundo y que nos llevarías a que glorifiquemos a nuestro bendito Padre Celestial por toda la eternidad. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre, engrandecido sea su nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, y todo esto sea para tu honra y para tu gloria, y todo esto sea para el crecimiento del reino de los cielos desde aquí, de este lado de la eternidad, para poder disfrutar de ella para siempre en tu presencia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amada Iglesia de Jesucristo, que la gracia, la misericordia, el favor de Dios y su Espíritu estén con todos ustedes hoy y siempre.